Gracias por conectarse con nosotros. Bienvenidos al Peso del Peso, este espacio donde cada semana compartimos con ustedes los hechos económicos más importantes. Esta semana el Gobierno Nacional puso sobre la mesa la posibilidad de imponer un arancel del 40% a las importaciones de confecciones hacia Colombia. Pues revisemos precisamente cómo está el panorama de las confecciones y también el consumo de moda en nuestro país con respecto a exportación e importación. En 2020 tenemos las siguientes cifras: se exportó un total de 421 millones de dólares y se importó un total de 917 millones de dólares. Pasamos al año pasado, el 2021, exportaciones por un total de 583 millones de dólares e importaciones 702 millones de dólares. Y ahora vamos a ver cuáles son las proyecciones para este cierre de 2022. De acuerdo con INEX Moda, tenemos en exportaciones un total de 637 millones de dólares y en importaciones 904 millones de dólares. También hablamos con el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y eso nos dijo. Recordemos que cuando estamos importando una prenda de vestir, en últimas, lo que estamos importando son minutos de mano de obra que se pierden en nuestro país, y aquí hay una oportunidad grandísima para Colombia, teniendo en cuenta también que hoy tenemos el déficit de la balanza comercial. En el primer semestre importamos cerca de 1.417 millones de dólares, mientras que por el contrario solo exportamos 432. Y si usted no se ha puesto al día con el cumplimiento del pago de su impuesto predial, tenga en cuenta que comenzó el calendario de las fechas de vencimiento. Por eso hoy en el Peso del Peso quisimos invitar al subsecretario de Ingresos de la ciudad de Medellín, Henry Alejandro Morales. Subsecretario, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted, María Camila, y por supuesto a todos los que nos están viendo a través del canal Telemedellín. ¿A partir de qué fecha comenzaron estos vencimientos y por qué es importante que las personas se pongan al día con el pago de este impuesto? Así es, el impuesto predial es la principal renta del municipio de Medellín. Con ella apalancamos los grandes proyectos de nuestro Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Para 2022 en el presupuesto estimamos un recaudo posible de 800.000 millones de pesos. Por supuesto que seguramente lo vamos a superar gracias a esa capacidad de pago, pero también a esa voluntad de pago de todos los ciudadanos que son dueños o son poseedores de inmuebles en la jurisdicción del distrito. Es importante entonces que lo hagamos dentro de las fechas de vencimiento para que los contribuyentes no tengan que acarrear intereses de mora que son bien altos y que por lo menos en materia tributaria implica que sean de la tasa de usura menos 2 puntos. Empezamos entonces el día martes con vencimientos para la Comuna 14 en El Poblado, el día miércoles vencimiento para la Comuna 11 Laureles, y así en adelante vendrán todas las comunas con una fecha de vencimiento, que la invitación por supuesto es a que lo hagamos dentro de este periodo para que la obligación sea básicamente la que estamos facturando dentro del periodo ordinario. Es sujeto pasivo del impuesto predial todas las personas naturales y jurídicas que detentan el derecho real de dominio, es decir, son propietarios de un inmueble, o todos los poseedores inscritos y matriculados. Entonces, a todos ellos les generamos un documento de cobro. Primero, ese documento de cobro es enviado repartido en todas las comunas de la ciudad, pero también lo dice nuestro estatuto tributario. La obligación no es del municipio de Medellín frente al reparto de una factura física, sino que la obligación la tiene el contribuyente o el sujeto pasivo de descargar de la página web del municipio de Medellín esa factura trimestral para el pago del impuesto predial, que por supuesto en Medellín se puede pagar de manera anualizada en el primer trimestre del año, accediendo a un descuento del 5%, o de manera trimestral vamos facturando para que cada comuna concrete su obligación de pago. Estamos entonces en el cuarto trimestre de facturación del impuesto predial. Pretendemos recaudar en este cuarto trimestre como mínimo 112.000 millones de pesos y estimamos que la fecha última para que se concrete esta obligación de pago sea el 28 de diciembre de 2022. Ojalá que no lo hagan hasta el 28 de diciembre porque las comunas o los contribuyentes que dejen pasar su fecha límite de pago y vencimientos que empezaron a ocurrir a partir del 2 de noviembre, pues estarían incurriendo en intereses de mora que son superiores a los que ya se estiman en lo corriente.
¿Por qué es importante que las personas realicen estos pagos? Bueno, el municipio de Medellín viene desarrollando y haciendo grandes obras a lo largo y a lo ancho de la ciudad, y esto ha ayudado a mejorar coberturas desde todos los niveles. En educación, pues nos venimos rankeando muy bien, no solamente con los indicadores de calidad en la educación, sino que por supuesto el trabajo que hace el distrito por la primera infancia. Los jardines Buen Comienzo, por ejemplo, son una muestra de lo que hace el distrito con los impuestos y con el recaudo de los ciudadanos, y así varios proyectos. Podríamos hablar entonces de los centros del Valle del Soduar. También podemos hacer grandes apuestas de ciudad cuando planteamos que con los impuestos estamos cofinanciando esa gran obra de Metro de la 80, donde el distrito puso para que esta obra se lleve a cabo 1 billones de pesos, y eso sale del bolsillo de los medellinenses. Subsecretario, recordemos cuáles son esos canales que las personas que desean pagar el impuesto predial pueden utilizar para hacer este. Nos hemos empeñado en mejorar la experiencia del contribuyente para que no solamente efectúe sus pagos a través de la factura física y en bancos, sino que también lo puede hacer a través de la página web del municipio de Medellín, www.medellin.gov.co, acceden al botón Paga Fácil y ahí encuentran su factura, pero también pueden concretar esa obligación de pago. Recordemos que la Secretaría de Hacienda tiene una aplicación que puede descargar desde el celular. La aplicación se llama Hacienda Med, y a través de esa aplicación también baja su factura y concreta su obligación de pago. Ya cuando el contribuyente por disciplina quiere pagar su factura física y no la tiene, se puede acercar al primer piso de la Alcaldía de Medellín en la unidad de servicios tributarios, reclamar su factura y concretar esta obligación en cualquiera de los bancos aliados. La ciudad de Medellín tiene algunas comunas que se han caracterizado por su buena cultura de pago. Recordemos cuáles son estas y cuáles se proyectan para este año, que sean también esas comunas que se sumen a esta buena cultura del pago. Estamos haciendo unas apuestas muy importantes por mejorar el indicador de cultura de pago en el municipio de Medellín, que por supuesto es muy bueno. O sea, decir que de cada 10 pesos que facturamos nos pagan 84 es muy alentador en una ciudad tan diversa. Le apostamos a que las comunas más quedadas en el indicador de cultura de pago pues vayan mejorando su comportamiento a través de sus canales diversos que tenemos dispuestos para ello, pero a través de unos procesos de formación que mediante capacitaciones y proyectos de formación vamos orientando al contribuyente frente a esas obligaciones inherentes al derecho de propiedad. Destacamos por supuesto la comuna 14 Poblado, la comuna 11 Laureles y la comuna 10 Candelaria, que son las comunas que más le aportan a la ciudad y que por supuesto alientan a que nuestros proyectos enmarcados en el plan de desarrollo pues se materialicen. Henry Alejandro Morales, muchas gracias por aceptar la invitación al Peso del Peso y hacer claridad sobre todos estos temas que son importantes especialmente para cuidar el bolsillo. Muchas gracias para todos ustedes y por supuesto a los que nos ven a través de Telemedellín, una invitación muy especial a que se hagan corresponsables de las obras que se hacen en Medellín pagando sus impuestos a tiempo. Muchísimas gracias, es momento de hacer una breve pausa, no se muevan porque ya volvemos con más información, actualidad económica en el Peso del Peso. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana el precio del dólar alcanzó su máximo histórico y ya superó los 5.000 pesos. Les contamos algunos análisis que se hace al respecto de este tema, factores nacionales e internacionales que influyen en el precio del dólar. El dólar tuvo varias jornadas tratando de llegar a 5.000 pesos, sin embargo, esta semana la proyectada transacción finalmente se cumplió. La moneda alcanzó un máximo histórico para Colombia de 5.120 pesos en un momento coyuntural, económico y político clave a nivel internacional y local. El valor del dólar se explica en parte por la decisión de la Reserva Federal de aumentar en 75 puntos básicos las tasas de interés hasta 4%, moviendo así su cifra objetivo sobre 5%, en línea con lo estimado por los analistas y también por algunos asuntos internos como la reforma tributaria. Esto claramente genera una desbandada de dólares hacia los Estados Unidos de inversión, dado que las tasas son atractivas por la rentabilidad que ofrece, y de otro lado tenemos el fenómeno interno,
Hoy comenzaron las discusiones de la reforma tributaria que sin lugar a dudas ya tiene unos avances muy significativos, el impuesto seguramente al tema petrolero, el impuesto al carbón y además de lo anterior toda la incertidumbre generada alrededor de las aceptaciones que tenga la reforma continuarán generando presión al alza en la cotización que ya se encuentra bastante consolidada por encima de los 5.000 pesos. Este año el dólar ajusta un incremento aproximado de 1.076 pesos, lo que representa una devaluación del peso cercana al 29,24% en los últimos 12 meses. Si bien el contexto internacional ha incidido en que varias monedas se vean afectadas por un dólar dominante, en América Latina el peso argentino y el colombiano se mantienen como las monedas más débiles. Esta semana fue vital para la aprobación de la reforma tributaria. Les contamos cómo quedó este proyecto. Esta semana la reforma tributaria pasó en las plenarias de Cámara y Senado y tras 2 días de debate fue aprobada en ambas ramas legislativas. La reforma mantiene en su objetivo recaudar 20 billones de pesos el próximo año. Por una parte, en el Senado de la República, luego de 13 horas de debate, le dio el sí al articulado, incluyendo algunas modificaciones. En el caso de la Cámara de Representantes, aunque no fue tan rápido el trámite, no hubo ninguna novedad adicional a lo que se votó en el Senado. ¿Qué falta? Con la aprobación del proyecto en ambas cámaras, este martes 8 de noviembre estaría lista la conciliación, lo que dejaría a punto el proyecto para la sanción presidencial del presidente Gustavo Petro. ¿Cuáles fueron esos principales cambios? El impuesto a la iglesia no va más. Estos espacios de culto no se tocarán y permanecerán como hoy están, es decir, se mantienen como no contribuyentes y no se les gravarán las actividades anexas que puedan ofrecer. Hay cambios en los impuestos a los ultraprocesados. De esta forma, alimentos como la carne de hamburguesa, el chocolate, los cereales, las salsas, la pastelería y galletería aumentarán su precio. Los que lograron quedar exentos fueron el pan tajado o industrial y dulces como el bocadillo, la miel y las obleas. Se aprobó un cambio en el artículo 48 referente a la tributación de empresas con servicios digitales con presencia significativa en el país, de los cuales se eliminaron los servicios de educación online y los de entrenamiento o educación a distancia. Finalmente, logró pasar como venía en la ponencia temas como la tarifa de renta corporativa de 35%, los impuestos al sector minero energético que implican la no deducibilidad de las regalías y la sobretasa en renta de hasta 10% en el caso del carbón y de 15% para el petróleo. Quiero resaltar que aquí se combinan 2 elementos que son esenciales. Primero, garantizar que tenemos una política fiscal sólida. Y en segundo lugar, que tenemos los recursos adicionales para poder impulsar el salto social o el gran avance, la paz social, como le decía yo en los debates que tuve lugar durante todos estos meses aquí en el Congreso de la República en la aprobación de este proyecto de ley. Aquí tendremos recursos para la reforma social integral que habla el acuerdo de paz y que es un compromiso muy, muy firme de este gobierno. Aquí tendremos también recursos para la paz, los distintos programas para la paz. Y para este mes debe tener en cuenta algunas alzas, como lo es, por ejemplo, el aumento del precio de la gasolina en 200 pesos. Les contamos cómo quedó el precio de este combustible en Medellín y las principales ciudades del país. Subió nuevamente a 200 pesos la gasolina desde este 1 de noviembre. Para Medellín, el precio promedio de referencia del galón pasó de 9.664 a 9.864 pesos. Este año, según lo planteado por el gobierno nacional, todavía falta un incremento igual en diciembre. Así quedó el precio para las 13 principales ciudades. Cartagena 9.568, Montería 9.818, Cali 9.962, Pasto 8.413, Pereira 9.907 pesos, Ibagué 9.872, Villavicencio 10.023 pesos, Barranquilla 9.608 pesos, Cúcuta 7.976, Bucaramanga 9.677 y Manizales 9.616 pesos. Hablamos con algunos usuarios y esto dicen sobre el más reciente incremento. Eso se siente en el bolsillo, porque es que si, imagínate, uno tanquea 5 galones diarios, 5 o 6 galones diarios, haga la cuenta de eso, subiendo cada 2 meses 200 pesos, nos afecta el bolsillo. Lógicamente, porque uno trabaja con gasolina y entonces tiene uno que estar tanqueando día por día aquí.
Hay ciertas estaciones de servicio donde la gasolina de pronto puede ser un poquitico más favorable, pero aquí la gasolina afortunadamente rinde bastantico, pero de a poquitico sí se va sintiendo que va haciendo como efecto en el bolsillo. Con esas acciones, el gobierno continúa con la senda de incrementos graduales de la gasolina, con los que busca reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual se ubicaría entre 25 y 30 billones de pesos. Y como sube la gasolina, sube también la tasa de usura, es decir, el valor máximo de intereses que puede cobrar una entidad bancaria por un préstamo. Es decir, endeudarse le puede salir más costoso. Si está a punto de adquirir una deuda o hacer una compra con tarjeta de crédito a varios meses, hágase la siguiente pregunta antes de dar ese paso. ¿Es realmente necesario? Los expertos financieros recomiendan prudencia con los gastos, teniendo en cuenta lo siguiente. A partir de este 1 de noviembre, la tasa de usura máxima permitida para compras, por ejemplo, con tarjetas de crédito, se ubica en 38,67% efectivo anual, con un incremento de 175 puntos básicos frente a la que rigió en octubre. Por otra parte, para noviembre se certifica el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 25,78%, lo que implica un aumento de 1,17% en relación con la anterior certificación. Con ese panorama, durante este año y al menos en el primer semestre de 2023, los colombianos que necesiten créditos tendrán que asumir los altos intereses que se están dando. Pensamos que en diciembre podrían subir otro medio punto porcentual y terminar el ciclo de alzas en alrededor de 11,5%. En Brasil ya terminaron de subir las tasas de interés, en Chile aparentemente también terminaron de subir las tasas de interés y por eso estamos esperando que con una desaceleración de la economía que ya se está viendo en los mercados en este momento, más un incremento muy importante de la tasa de interés, se decida por parte del Banco de la República por lo menos tener una pausa en el primer trimestre del próximo año. De cara a la temporada de fin de año, los analistas recomiendan ser prudentes con los gastos. La adquisición de cualquier tipo de crédito lo sentirá mucho más su bolsillo. Y también se conocieron los resultados del mercado laboral para el mes de septiembre. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, indicó que para ese mes hubo cerca de 2,69 millones de desempleados en Colombia. Según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre el mercado laboral, la población ocupada en septiembre de 2022 sumó 1,70 millones de personas para un total de 22,38 millones de empleados en Colombia actualmente. De esta forma, la tasa de desempleo del país para el mes pasado fue de 10,7%. La no tan buena noticia es que la tasa de desempleo ha dejado de caer. No estamos pudiendo tener tasas de desempleo por debajo del 9% y seguramente esto va a seguir de esta manera, en tanto seguramente la desaceleración de la economía que ya comenzamos a ver especialmente en algunos sectores del comercio al por menor y que según el Banco de la República se va a acentuar el próximo año, no va a permitir que volvamos a tasas de desempleo por menores de 10%. Según el DANE, Colombia tuvo en septiembre un aumento de 1,2 millones de mujeres ocupadas y de 481.000 hombres. De acuerdo con el rango de edad, los mayores aumentos en el total nacional se registraron en las mujeres de 25 a 54 años. Vemos de nuevo una mejora para cada uno de los sexos, sin embargo, sigue persistiendo la brecha que existe entre hombres y mujeres para cada una de las tasas. La tasa global de participación para los hombres fue de 76,5, mientras que la de las mujeres 52,7. La de ocupación 69,7 y para las mujeres 45,7. Para septiembre de este año, las actividades que más sumaron empleos en Colombia fueron comercio y reparación de vehículos, así como alojamiento y servicios de comida, con 334.000 y 333.000 empleos recuperados respectivamente. Según un estudio realizado por la consultora Nielsen, el vino en Colombia ha tenido un incremento en su consumo, venta y distribución. En el último año ha alcanzado un crecimiento para el país cercano al 12%.
El sector del vino en Colombia representa un negocio de más de 300 millones de dólares anuales, aunque el consumo de este ha aumentado en 12% después de la pandemia, sigue siendo bajo comparado con otros países como Portugal, Francia, Italia o España. El consumo de vino en Colombia luego de pandemia aumentó, pasamos del 0.7 al 0.9, logrando casi el litro. No estamos todavía como países que ya nos llevan pues muchos años de trayectoria en el consumo del vino, pero ahí vamos detrás haciendo un buen trabajo. Dentro del país, Bogotá y Medellín se posicionan como las ciudades con mayor consumo de vino, representando el 45 y 18% respectivamente. En Antioquia, el consumo de esta bebida ha crecido 1,8%, siendo de preferencia el Malbec. Aunque el precio del dólar ha impactado en las importaciones de vino, los empresarios han asumido algunos costos. Estamos tratando de renunciar a ese margen que nosotros tenemos actualmente en la cadena para no sacrificar como ese precio o que el consumidor perciba ese alza de precios. Entonces realmente estamos como renunciando a un poquito de nuestra rentabilidad para que el cliente pueda seguir encontrando vinos buenos, interesantes, pero a ese mismo precio que siempre lo han visto. Con el fin de incentivar la educación y consumo responsable del vino en Colombia, se realizará del 10 al 13 de noviembre en Plaza Mayor la versión número 17 de Expo Vinos. Los visitantes podrán conocer sobre su proceso de elaboración y elegir entre más de 60 referencias de estos. Para el sector de la moda en Colombia, el precio del dólar jugará un papel fundamental en la exportación colombiana de insumos hacia otros países y pondrá al país en una figura clave para los negocios internacionales. El sistema moda de Colombia alcanzará un tamaño de mercado de 30 billones de pesos al cierre del 2022, esto según el Observatorio de Moda de Inex Moda en alianza con Radar y Sectorial. Se proyecta un crecimiento del 9% en el gasto de moda comparado con 2021 y del 29% comparado con 2019, lo que evidencia la tendencia de aumento de la industria textil-confección. Estas cifras se deben a factores como la recuperación del empleo, el regreso a la presencialidad para oficinas, clases de universidad, clases escolares y además un incremento en viajes nacionales e internacionales de ocio o de vacaciones que detonan y jalonan la demanda de categorías como calzado, accesorios, vestuario y complemento. Para el cierre del 2022 se pronostica un crecimiento en las exportaciones de textiles y confecciones del 12% respecto al año 2021, comportamiento que ratifica la tendencia positiva del mercado. Pero adicionalmente estamos en un contexto de grandes oportunidades con una tasa de cambio que hoy favorecería las exportaciones, en un contexto donde Colombia puede ser un socio comercial muy importante para países estratégicos como Estados Unidos, Perú, Ecuador y México, y adicionalmente escenarios que promueven la industria de la moda. El gasto de moda, principalmente de categorías como artículos y accesorios personales, joyería y bisutería, ha tenido un crecimiento del 38%, servicios de vestuario y calzado un aumento del 30% y ropa de hogar un crecimiento del 27%. Finalizamos por hoy el peso del peso. Recuerden que nos vemos todos los sábados a la 1 de la tarde para que ustedes se enteren de buena información económica.